Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto de inauguración de la exposición dedicada a Joseba Pagazaurtundúa, de cuyo asesinato se cumplen hoy 20 años. El asesinato de Joseba es el símbolo de una época del terror de ETA, aquella que se denominó la socialización del sufrimiento. Hay un escritor argentino, Jorge Luis Borges, que escribió un relato que se titulaba El Aleph. El Aleph era un punto en el que estaban contenidos todos los puntos del universo. Pues el Aleph vasco resultó ser Andoain, una localidad que durante esa época fue el paradigma de la realidad política de la comunidad autónoma. En Andoain, el terrorismo de ETA repitió a escala local la estrategia de limpieza ideológica de los no nacionalistas. Mediante el acoso sistemático a los socialistas en este municipio, se quiso borrar del mapa una expresión política que 4 años antes del asesinato de Joseba Pagaza era mayoritaria en el municipio. En esta localidad se cometieron 20 ataques contra el Partido Socialista entre 1995 y 2003 y otros 6 contra el Partido Nacionalista Vasco. Se pretendió silenciar a una parte de la población acallando la voz de quienes eran sus líderes políticos, sus representantes sociales. Y la materialización de esa estrategia se llevó a cabo a través de la acción coordinada de la violencia callejera, los asesinatos de ETA y la cobertura política de Batasuna, que arropó a los terroristas y capitalizó los réditos del miedo. La localidad fue también reflejo de la frágil respuesta institucional a esta situación de falta de libertades y de intimidación colectiva. El ayuntamiento, por ejemplo, rechazó enviar una delegación municipal al juicio contra el asesino de José Luis López de la Calle, pero se gastaba en cambio cada año 3,5 millones de pesetas para subvencionar los viajes a las cárceles de familiares de los presos de ETA. El ayuntamiento, en una misma sesión, rechazó mostrar su apoyo a una vecina que había declarado como testigo protegido en un juicio y a la vez expresó el respaldo al agresor que había sido identificado por esa vecina y que había huido para no cumplir la pena impuesta por los tribunales. Con la exposición que inauguramos esta mañana no podemos cambiar la historia, pero podemos recordarla. Podemos darla a conocer a los más jóvenes para que saquen las lecciones oportunas. Y podemos recordar a las víctimas de esa historia. Hoy a Joseba Pagaza y con él a las otras víctimas del terrorismo y en particular aquellos que fueron o vecinas de Andoain o que fueron asesinados en esta localidad. Es el caso de Ignacio Olaiz Michelena, transportista, José Díez Pérez, guardia civil, Juvenal Villafañe, subteniente retirado de la Guardia Civil, y José Luis López de la Calle, columnista y amigo de Joseba. Los 5 fueron víctimas de ETA, pero también hay que recordar a otros 3 vecinos que fueron víctimas del terrorismo de extrema derecha: David Salvador Jonio, José Ramón Ansa Echeverría y Francisco Javier Ansa Cincunegui. Y ahora le doy la palabra a Maite Pagazaurtundúa. Gracias, Florencio. Lo primero, tenemos que dar gracias al Centro Memorial por el trabajo que realiza, porque luchar contra el olvido es absolutamente necesario en una sociedad que ha sufrido décadas de dictadura, de la autocensura, del miedo, del silencio producido industrialmente por la ideología fanática de la identidad asesina y excluyente. Es necesario hacerlo porque hay rescoldos, es necesario hacerlo porque hay todo un trabajo de blanqueamiento y de legitimación de ese pasado, de una producción del terror industrial. Así que muchísimas gracias en primer lugar al Centro Memorial, porque la memoria bien entendida, es una vacuna, es un antídoto contra nuevas formas de fanatismo. Y en estos tiempos tan polarizados, donde las redes sociales ayudan tan fácilmente a naturalizar discursos de prejuicio y de intolerancia, a generar comunidades de seres que odian a quien no piensa exactamente como ellos, es muy importante. No solo por una identidad
en este caso etnonacionalista fanática, sino por otras formas de prejuicios y de odio que existen en el mercado, por decirlo de alguna manera. Es importante que la memoria tenga en consideración también a aquellos que fueron justos y que se comprometieron más entre nosotros. Y estoy viendo aquí a Nati. Y Fernando Fuesa fue uno de esos hombres justos y comprometidos y valientes. Joseba, de otra manera distinta, también lo fue. Quienes son así son un ejemplo para todos nosotros. Son un ejemplo de que el fanatismo no es invencible. Y de que el esfuerzo de personas concretas, como algunos de los que estáis aquí, sirven para que las sociedades avancen y estén mejor de como las encontraron 20 o 30 o 40 años antes. Así que desde un punto de vista colectivo es muy importante la labor del Centro Memorial, cada vez más importante. Hay una cuestión que es también muy importante en el postterrorismo y es defender la libertad y su significado, el significado de qué se compone la libertad. Porque la libertad se compone de que no exista la autocensura, de que no existan nuevos tabúes, ni viejos ni nuevos. La libertad se compone de que de verdad el pensamiento ideológico plural se pueda expresar sin miedo. Y en eso todavía tenemos hándicaps, en el nivel de las familias y en el nivel de la transmisión de lo que ocurrió en el País Vasco y Navarra. Hubo el tabú de hablar en familia de lo que estaba ocurriendo. Lo hemos visto en todos los estudios sociológicos de Elzo, del Defensor del Pueblo Vasco, etc. Y ahora también detectamos un enorme desconocimiento. Y es porque en las familias sigue sin hablarse de lo que esos padres y madres vieron y sintieron, de lo que esos abuelos y abuelas vieron y sintieron, y de cuán cerca estaba lo que les dio miedo o aquello que incluso, cerraron los ojos para no ver. Esa parte está pendiente. Y aunque el trabajo del Centro Memorial es muy positivo y muy necesario, hace falta más. No podemos aliviar la conciencia de la sociedad vasca y navarra en su trabajo pendiente, en su elaboración del duelo, solamente porque existan centros memoriales o haya familias o haya fundaciones como la Buesa, por ejemplo, que hace un trabajo tan excelente desde hace tantos años. Hay algo pendiente. Y no deberíamos engañarnos acerca de ello ni tener la conciencia tranquila porque existen exposiciones de las que no se habla. Quiero decir que se habla, pero que se podría hablar más. Que en familia hace falta diálogos que todavía se están dando muy, muy, muy escasamente. Y lo vemos en los nuevos estudios y en los estudios que hace falta hacer para saber exactamente cómo ser eficaces. Porque mientras esto es así, en la parte de la sociedad que sufrió o no sufrió, pero sufrió indirectamente, hay una minoría que sigue transportando prejuicios a nuevas generaciones. Fue así mientras mataban. La cantidad de prejuicio y de odio industrial que hace falta para que niños se convirtieran en asesinos una generación tras otra funcionaba, porque funcionaba muchas veces, además de con fórmulas en los barrios de captación sociológica, también funcionaba en las familias. Y sin embargo, las víctimas no se vengaron y no enseñaron eso a sus hijos. Pero ahora es necesario transmitir algo más. Así que esta exposición la agradecemos de corazón desde la familia de Joseba, pero sí queremos mostrar ese déficit que está ahí y que creo que debemos afrontar, por muy meritorio que sea el trabajo que las instituciones puedan realizar, ojalá de forma más eficaz cada vez. Necesitamos la transmisión de un conocimiento cabal sobre el pasado. Necesitamos afrontar los tabúes y necesitamos evitar que haya una justificación del pasado que al final genere una especie de asunción colectiva de que da igual la memoria democrática, el significado político de las víctimas y que pasemos por el que no haya un significado democrático de nada de lo que estamos contando o que las víctimas sean privatizadas y que se diga, bueno, todo el mundo ha sufrido mucho. Eso sería un tremendo error para el futuro. Así que creo que tenemos que abordarlo y evitar que quienes causaron industrialmente el dolor y el terror
ahora generen una industria de blanqueamiento que termine por generar o imponer o que nos avasalle con unas líneas rojas de nuevos tabúes. Creo que deberíamos evitarlo y exposiciones como esta yo creo que pueden ayudarnos a reflexionar. Agradecemos de todo corazón, desde un punto de vista familiar, el tener esta oportunidad de hablar con todos ustedes y queremos dar mucho las gracias al centro, al director, que es una de las personas más honorables y que más admiramos como familia por todos los merecimientos de tantas décadas. Muchísimas gracias, Florencio.